en la tumba de mi hijo, un susurro sorprendente de mi nuera reveló un secreto extraordinario. Don Javier, con el pecho apretado y el llanto contenido, se sentía como si la tierra misma se lo tragara. La ceremonia era un torbellino de emociones. Su único hijo, Andrés, yacía bajo una lápida blanca, una vida comprometida con los sueños de un futuro mejor para su pueblo, un futuro que ahora se evaporaba en el aire. El murmullo de luto era palpable, un eco que penetraba sus huesos mientras la gente compartía anécdotas suaves sobre la vida de Andrés. La imagen de su hijo, un idealista valiente, flotaba en su mente como un fantasma que lo atormentaba. ¿Cómo seguir adelante sin él? Mientras las lágrimas de los asistentes caían, Javier sintió que se hundía en su propio océano de dolor. Su corazón retumbaba en su pecho al observar a Lucía acercarse al sepulcro. La mirada de su nuera, llena de incertidumbre, hizo que se sintiera inquieto. Ella se agachó y, entre sollozos, comenzó a hablar. «Papá, él me reveló algo, un sueño que tenía». Las palabras de Lucía se enredaron en su mente, su voz se volvió un eco lejano en medio de su angustia. Un legado oculto, un lugar donde los jóvenes podrían aprender, lo que Andrés había deseado, enarbolaba una llama que podría consumarlo todo. Sin embargo, en su corazón, el peso del dolor lo mantenía preso. ¿Sería capaz de aceptar esta verdad en medio del desconsuelo? La revelación de Lucía lo dejó tambaleándose. La idea de seguir el camino de su hijo lo llenaba de determinación, pero también de miedo. Terribles pensamientos lo asediaban. ¿Y si el pueblo no aceptaba el cambio? ¿Y si, al intentar honrar a su hijo, solo lograba su propio fracaso? La angustia se alojó en su pecho, apretando cada fibra de su ser. Miró a la multitud, a la gente que siempre había conocido. Muchos preferirían que todo permaneciera igual, que se aferraran a hábitos y tradiciones que se estaban desvaneciendo como la luz del día. Don Javier sentía una batalla interna, una tormenta de emociones que lo arrastraba hacia lugares oscuros. «En nombre de mi hijo», comenzó, sintiendo que la voz le temblaba y las dudas hacían eco en su mente. No le era fácil, no quería decepcionarse a sí mismo ni a su familia. Pero Lucía lo miraba, su tristeza palpable y la esperanza que brillaba en sus ojos lo empujaban. Pero antes de seguir, su voz se ahogó en el murmullo de la multitud. «No. ¿Por qué cambiar algo que siempre ha funcionado?», resonó una voz desde lejos, disparando el aliento de Javier. Los murmullos crecieron, como un río que se inflama en su cauce. La presión en su pecho aumentó, como si un nudo de angustia le oprimiera el corazón. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia». La voz de Javier parecía un eco de sus propios pensamientos, intentando apartar el miedo que lo envolvía, buscando claridad. «Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Se detuvo un instante para respirar, y mientras la tensión crecía, sus ojos se encontraron nuevamente con Lucía, esperando un destello de apoyo. Sin embargo, en la vastedad de aquella plaza, mientras el pueblo parecía dividirse entre el anhelo de cambio y el deseo de permanecer fiel a la tradición, don Javier enfrentó su mayor dilema, la lucha interna entre honrar la memoria de su hijo y la agonía de dejarlo ir. ¿Podría realmente luchar por el legado de Andrés y al mismo tiempo encontrar la paz en su corazón roto? Un nuevo dilema se cernía ante él, más penoso que el duelo que ya soportaba. La desesperación y la incertidumbre lo empezaban a consumir. ¿Qué decisiones tomará ahora don Javier, y qué caminos se abrirán ante él mientras se enfrenta a esta tormenta emocional que amenaza con arrastrarlo a la oscuridad? La respuesta, esa verdad angustiante, aún permanecía oculta, aguardando con ansias el momento exacto para revelarse. El peso del silencio se hizo más denso mientras don Javier contemplaba el sepulcro de Andrés. Esa lápida, que representaba la memoria y el sacrificio de un idealista, ahora se erguía como un recordatorio de su propia lucha. Los murmullos de la multitud parecían desvanecerse en un eco distante mientras sus pensamientos se agitaban, una tormenta de emociones turbinando en su interior. La necesidad de actuar, de hacer algo significativo, chisporroteaba dentro de él,
Pero cada vez que pensaba en el legado de su hijo, el miedo lo paralizaba. Lucas, un viejo amigo que había compartido muchas de las preocupaciones de Andrés, se acercó. Su mirada era profunda, como si pudiera leer las tormentas que rumiaban en la mente de Javier. Andrés siempre creyó en cambiar las cosas, en hacer que este lugar fuera mejor para todos. ¿Por qué no te unes a su sueño? La simple pregunta resonó en él, avivando una llama de determinación momentánea. ¿Podría él, un hombre marcado por el dolor, convertirse en el catalizador del cambio que su hijo había imaginado? Sin embargo, el juicio de la comunidad se cernía sobre su mente como nubes oscuras. Las voces de disenso que había oído momentos antes reverberaban, amenazando con apoderarse de su decisión. Se cuestionó si los viejos hábitos de su pueblo permitirían aceptar lo nuevo. ¿Acaso se arriesgaba a ser el paria que desafiaba el statu quo? Con el corazón acelerado, Javier reflexionó sobre su propia historia, sobre cómo había vivido siempre en la sombra de lo conocido, oscilando entre la devoción a su familia y el temor al rechazo. Decidió que necesitaba un plan. Sin embargo, el dolor lo mantenía inmóvil, como si sus pies estuvieran plantados firmemente en la tierra que honraba la memoria de su hijo. La idea de buscar el apoyo de Lucía le pareció útil, un estratagema para sortear el clima de incertidumbre. Ella había sido la última persona a quien Andrés había confiado sus sueños. Podría unir fuerzas con su nuera para forjar un camino que honrara el legado de su hijo. Cuando se acercó a ella, el brillo de sus ojos aún contenía una chispa de esperanza. Lucía, quiero hablar de lo que Andrés soñó. Creo que es hora de abrir esa puerta que él dejó entreabierta. Las palabras, aunque temblorosas, fluyeron desde su interior. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Papá, él me mostró cosas. Quizá no lo entendamos todo, pero tenemos que intentarlo. No podría perdonarme si no diera el paso hacia adelante. Su decisión de actuar empezó a moldearse en su mente, pero Javier sabía que enfrentaría críticas, que el cambio generaría resistencia. Era una verdad amarga, pero necesaria. En su interior, comenzaba a articular un mensaje que podía resonar. Si lograba transformar su dolor en una enseñanza, tal vez lograría transformar su vida y la de otros. Las horas pasaron mientras meditaba sobre su próximo movimiento. Un plan empezaba a tomar forma en su mente. Crear un espacio de aprendizaje abierto, un tributo a la curiosidad, como le había enseñado Andrés. Sin embargo, una voz persistente susurraba su nombre, llamándolo al miedo por la incertidumbre. Mientras luchaba contra esos pensamientos, Javier sabía que debía enfrentarlos, desacostumbrarse a sucumbir a la presión ejercida por los que temen al cambio. Finalmente, su mente se apaciguó con una certeza descriptiva. No podría actuar solo, necesitaba el apoyo de su nuera y, tal vez, de la comunidad. Javier se ceñía a la idea de que solo aquellos que se atrevan a abrirse y buscar nuevas oportunidades serían los que lograran un verdadero cambio. Con una renovada determinación, se preparó para dar el primer paso de una nueva forma de vida. No obstante, mientras sus planes se hacían más concretos, una inquietud lo invadió. ¿Estaría realmente listo para enfrentarse a los fantasmas de la resistencia? La tensión creció nuevamente, y con ella, la necesidad de avance se tornó un imperativo. Javier respiró profundamente. Temía el proceso, pero algo dentro de él supo que el momento de acoger la verdad de su hijo había llegado. Debía darlo todo. Esa noche, mientras miraba las estrellas titilantes que conectaban su alma con el espíritu de Andrés, un nuevo dilema emergió en su mente. La búsqueda de apoyo no solo significaría abrirse a otros, también implicaba enfrentarse a los propios miedos y dudas que hasta ahora habían definido su existencia. Javier lo entendió, este era su momento de verdad. ¿Podría liberarse del pasado y abrazar un futuro cuyo camino apenas comenzaba a vislumbrar? La respuesta se cristalizaría con cada decisión que tomara, en cada paso que decidiera avanzar. La mañana llegó sin compasión, clara y fría, como un espejo que reflejaba la vida que Javier había llevado hasta entonces. Su mente seguía atrapada entre las aspiraciones de Andrés y el lastre de su propia inacción. Se levantó con la determinación de dar un primer paso. Sin embargo, al contemplar el rostro de Lucía durmiendo en el sofá, la imagen del dolor de su hijo se cernía sobre él, transformándose en un recordatorio de lo que había perdido y de lo que podría aún alcanzar. La idea de crear un espacio de aprendizaje le había prendido como una chispa en la oscuridad, pero no sabía cómo llevarla a cabo.
La resistencia interna chasqueaba fuertemente, alimentada por el miedo al fracaso. Mientras preparaba un desayuno sencillo, su mente maquinaba estrategias y posibles escollos. La figura de Lucía lo inspiraba, pero también le instaba a considerar el escepticismo del resto del pueblo. ¿Cómo podría proponer algo innovador en un entorno que predicaba la tradición? Lucía se despertó, sus ojos iluminados por una energía renovada. «Papá, ¿ya tienes un plan?», le preguntó mientras se sentaba a la mesa. La sencillez de su pregunta lo incomodó. Había pasado la noche concibiendo una visión, y a esa hora, apenas podía articularla. Quiero abrir un espacio», comenzó a decir, titubeante. «Pero necesito saber si estás lista para esto. No será fácil, enfrentaremos las críticas». Lucía lo interrumpió, su voz llena de convicción. «Andrés me mostró que el conocimiento transforma. Si creemos en su legado, debemos actuar con valentía. Los demás se irán uniendo. Yo estoy lista». El coraje en sus palabras lo sorprendió. Su nuera siempre había poseído una tenacidad que él había pasado por alto, atrapado en su propio luto. Javier comenzó a visualizar el espacio como un lugar vivo, lleno de mente inquieta. Sin embargo, entonces cayeron en la trampa de otro dilema, cómo comunicar su idea al resto del pueblo. Luego, en un momento de revelación, recordó la pasión de Andrés por los debates. Era un defensor de la expresión, un amante del diálogo. Quizás debería organizar una serie de sesiones abiertas, donde los conceptos pudieran fluir y germinar. Los días siguientes se tornaron un torbellino de planificación. Con cada nuevo amanecer, Javier se sentía más ligero aunque el peso del miedo no desapareció. El proceso requería la valentía de hablar frente a sus amigos y a sus más estrictos críticos. Aún así, había algo vigorizante en ello. Así, el primer encuentro fue programado para el domingo. Los propios miedos lo incitaron a invitar de manera abierta. El día del encuentro, la plaza del pueblo estaba llena. Javier, de pie ante la multitud flotante de miradas expectantes, sintió como su voz temblaba. Intentó recordar la visión de Andrés mientras enfrentaba a aquellos rostros que conocía, que podían señalarlo o apoyarlo. Pero cuando comenzó a hablar, la convicción comenzó a calar en él. «Vamos a abrir la puerta a ideas nuevas. Quiero que este lugar sea un sitio donde se pueda debatir, equivocarse, y crecer». Las palabras fluyeron, alimentadas por un propósito genuino. Empezó a sentir como sus dudas se evaporaban en la brisa del ambiente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un conocido del pueblo, José, interrumpiera sus críticas invocando murmuraciones. «Los cambios son arriesgados, Javier. ¿Qué te hace pensar que esto funcionará?». La tensión creció rápidamente, como un volcán a punto de estallar. Javier luchó contra la emergente ira y miedo. «No puedo prometer que funcione, pero tengo que intentarlo. Es un tributo a Andrés, a sus valores». La respuesta resonó en el silencio que seguía a la interrupción, y por un instante, el apoyo pareció fluir, pero la incertidumbre seguía a su lado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro, sintió una mezcla de euforia y ansiedad vibrando dentro de él. Había dado un paso, pero sus sentimientos se complicaban con cada palabra que había pronunciado. Entonces, un mensaje de Lucía iluminó su teléfono. «Papá, quiero contarte algo. Hay algo que no sé si deberíamos seguir discutiendo en el encuentro». Un hilo de tensión se disparó a través de su pecho. ¿Qué más podía revelar esta nueva etapa que apenas comenzaba a explorar? Javier se dio cuenta de que estaba a punto de abrir otro capítulo de su vida, pero también enfrentaba la exposición a lo desconocido. ¿Qué secretos guardaba su nuera que podrían cambiarlo todo? La mañana siguiente, Javier despertó con una inquietud palpable. La luz parecía más intensa, como si el sol, al asomarse por la ventana, presionara para que asumiera una mayor responsabilidad. La conversación con Lucía pululaba en su mente. ¿Qué podía ser tan importante que merecía ser ocultado? Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. Mientras se preparaba, cada tarea cotidiana se sentía cargada de simbolismo. Javier sumergió sus manos en el agua fría para lavar los platos. Sus pensamientos giraban en torno a la revelación que se avecinaba. ¿Podría haber algo en la vida de Andrés que no conocía? ¿Un proyecto? ¿Un sueño? La incertidumbre lo atormentaba. Sin embargo,
la semilla de la curiosidad comenzó a florecer. Tal vez aquel secreto pudiera ser la clave para avanzar, tanto en su vida como en su compromiso con el legado de su hijo. Esa tarde, Javier decidió que no podía esperar más. Se sentó con Lucía en la pequeña mesa del patio, rodeado de plantas que su hijo había cultivado con esmero. La brisa jugueteaba entre las hojas, y el sonido del viento parecía llamarlo a confrontar lo inevitable. «Necesito que me cuentes qué es eso que estaba dispuesto a revelar», pidió Javier, sintiéndose expuesto y vulnerable. Lucía lo miró fijamente. Sus ojos, que antes destilaban determinación, ahora reflejaban un mar de emociones. «Papá, he estado investigando una forma de educar que podría transformar la manera en que el pueblo vea el aprendizaje. Es un enfoque innovador, basado en la colaboración, en la que todos podrían participar. Pero, también implica desafiar creencias profundamente arraigadas», confesó. Las palabras de Lucía resonaron en el interior de Javier. La idea de un enfoque educativo que invitara a la comunidad a ser partícipe iba más allá de lo que él había imaginado. «¿Y qué tiene que ver esto con Andrés?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Cuando estábamos juntos, él soñaba con un cambio en la educación de los jóvenes. Hablábamos de cómo las mentes pueden cambiar el mundo, de ser voces en lugar de ecos. Siempre creí que juntos podríamos hacer algo grande, pero ahora me doy cuenta de que solo puedo hacerlo contigo», respondió Lucía mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquello tocó una fibra profunda en Javier. La conexión entre su hijo y su nuera se sentía vibrante, como si Andrés estuviera allí, empujándolos hacia adelante. «Entonces, vamos a hacerlo», respondió él, la determinación surgiendo en su pecho. «Este espacio de aprendizaje que estoy creando, podemos construirlo juntos. Podemos darle vida a su visión». Desde ese día, se sumergieron en las discusiones sobre cómo implementar el enfoque colaborativo que Lucía había empezado a esbozar. Con cada encuentro, la pasión crecía. Javier se sentía empoderado. El miedo al fracaso, que había sido un compañero constante, comenzó a desvanecerse ante la nueva luz de la esperanza y la posibilidad. La idea de combinar su impulso inicial con la visión de Lucía se convirtió en un faro, guiándolos hacia un futuro incierto pero prometedor. Sin embargo, los ecos de las críticas de José y otros miembros del pueblo todavía resonaban en sus oídos. Javier sabía que no sería un camino fácil. Aún así, una chispa había encendido en ellos dos. Ellos eran los herederos de un legado que merecía ser vivido. Pero cuando finalmente se preparaban para presentar su idea juntos en la plaza, una preocupación nueva flotaba en el aire. ¿Qué pasaría si el pueblo no estaba listo? Javier sintió un escalofrío y se dio cuenta de la verdad definitiva. Estaba a punto de enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también el de su propio corazón. ¿Podría su amor por Andrés y su deseo de hacer honor a su legado ser lo suficientemente fuertes para desafiar las expectativas y resistencias? El encuentro se acercaba, y con él, un despliegue de inseguridades y desafíos. Al mirar a Lucía, sintió su energía fluir a través de él. No hay vuelta atrás, pensó. En su interior. Anhelaba que la verdad revelada no solo produjera cambios en su comunidad, sino que también transformara quién era él en esencia. El gran momento estaba a la vuelta de la esquina, pero Javier se preguntó si el viaje sería uno de crecimiento y renacer o de desilusión. A medida que se aproximaba el encuentro, una pregunta incesante le golpeaba la mente. ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás su pasado y convertirse en el hombre que Andrés siempre creyó que podía ser? Cuando Javier y Lucía se preparaban para la presentación, un crujido de nerviosismo se instaló en el aire. La plaza, un espacio que antes representaba tranquilidad, ahora parecía intimidante, como un escenario donde se desafiarían sus sueños. Con cada paso hacia el centro, Javier sentía el peso del legado de su hijo presionando sobre sus hombros. Un legado que, en su mente, estaba atado no solo a la memoria de Andrés, sino al futuro que ahora se dibujaba incierto. Al llegar, se detuvieron brevemente para observar a la multitud. El murmullo entre los asistentes reflejaba una mezcla de curiosidad y escepticismo. Javier comprendió que cada rostro contaba una historia diferente, una historia llena de expectativas, de críticas que se gestaban en el fondo. Pero también había rostros conocidos que lo miraban con esperanza, como si en esos momentos, él pudiera encarnar el cambio que tanto anhelaban. Justo antes de dar el primer paso, una sensación de insufrible angustia se apoderó de él. Eran dudas sobre su capacidad, su valía, y sobre todo,
temores acerca de defraudar a la memoria de su hijo. ¿Estás listo?, le susurró Lucía, rompiendo su trance. Javier asintió con una sonrisa tensa. Era un falso reflejo de la confianza que deseaba poseer. Desde que acordaron que la intervención se centraría en la colaboración educativa que soñaban, Javier se sumergió en la preparación. Respecto a la creación de ese espacio de aprendizaje, repitió fundamentos y argumentos en su cabeza, como un mantra personal. Sin embargo, una parte de él todavía danzaba entre la incertidumbre y el deseo de lograr algo significativo. Mientras se ubicaban frente a la multitud, se sintió como un niño en el primer día de escuela. Cada palabra que Lucía expuso era un paso hacia adelante, pero su mente seguía girando en torno a su propio valor. Con cada alabanza que recibían de los asistentes, su corazón se inflaba de satisfacción, pero pronto esa satisfacción convertía en un golpe de temor. ¿Y si esto no era suficiente? Cuando llegó su turno de hablar, el nudo en su garganta parecía inquebrantable. Javier respiró hondo y se obligó a mantener el contacto visual con la audiencia. Las voces críticas de José resonaban en su mente, arremetiendo en competencia con su deseo de triunfar. En un punto, empezó a cuestionarse si aquello era realmente lo que Andrés hubiera querido. ¿La hazaña de revivir un sueño perdido podría justificar el potencial error de traicionar el propio? Hoy estamos aquí de pie, tratando de cambiar algo. No por nosotros, sino por la memoria de un joven lleno de esperanza y sueños, comenzó. Las palabras aparecieron tibias al principio, pero a medida que su discurso avanzaba, la pasión lo envolvió. Recordó a Andrés, sus ideales y el fuego que encendía en quienes lo rodeaban. El miedo cedió ante la emoción, y con cada frase que pronunciaba, sentía que no solo estaba hablando sobre la educación, sino sobre su propia transformación. A medida que el encuentro llegaba a su fin, Javier percibió que lo que había comenzado como un acto de valentía había desencadenado un torrente de emociones. Sin embargo, en ese instante, una mirada incómoda cruzó los ojos de Lucía. Era una mezcla de esperanza y preocupación, una chispa de advertencia. Justo antes de que pudieran salir, un grito desentonó desde el fondo de la plaza. Era José, su eterno antagonista. Dentro de tus ideas hay falencias. ¿Quién te dice que esta visión realmente cambiará algo? Atacó, desatando murmullos entre la multitud. Javier sintió que su corazón se detenía. La confrontación se transformó en un desafío directo a su valor y compromiso. ¿Qué pasaría si lo que él había construido en su mente se desmoronaba ante la cruda realidad? Las palabras de José no solo le atravesaron a él, sino que resonaron como un eco en cada rincón del espacio. La comunidad esperaba respuesta, y la presión regresó como una oleada aplastante. Ese momento se convirtió en un verdadero examen no solo de su proyecto, sino de su propia existencia. Mientras lo miraba fijamente, Javier sintió que la energía de Lucía, su apoyo silencioso, lo impulsaba a buscar dentro de sí mismo. Más allá del miedo al fracaso, había algo más grande en juego, el destino de los sueños de Andrés y su legado. El momento de la verdad había llegado, pero ¿sería suficiente su deseo para transformar las críticas en oportunidades? Se dio cuenta de que, aunque se sentía invadido por la presión, esto era solo el comienzo. El camino sería largo, y el verdadero desafío no estaba en las palabras pronunciadas, sino en lo que seguiría después. Podría alcanzar la visión de su hijo donde otros solo veían sombras. Al mirar a Lucía antes de responder, comprendió que lo que había empezado como un viaje de redescubrimiento personal se había convertido en la teoría de confrontar su propio miedo y resonar más allá de sus limitaciones. Pero también supo que multiplicar un legado requería sacrificio, pasión y una verdad por sobre todo. ¿Dónde estaba su lugar en esta narrativa radical de cambio? Javier sintió como la presión de la mirada de José se intensificaba, como un peso tangible que amenazaba con aplastarlo. La multitud aguardaba, expectante, como un mar en calma a la espera de la tormenta. La sensación de duda, de traición hacia la memoria de Andrés, brotaba en su pecho y, en un instante, se convirtió en una chispa de determinación. José, comenzó, su voz resonando con un eco que llegó a sus propios oídos como una afirmación interna. Lo que proponemos es un camino, no la solución definitiva. Y sí, puede tener falencias, pero nuestro deseo es construir, mejorar, aprender en el proceso. Las palabras fluyeron más fácilmente ahora,
Como un río que finalmente había encontrado su cauce, Javier se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo su valía, su derecho a soñar y a intentar convertirse en el faro que Andrés siempre había sido. La duda dio paso a la claridad, no era la perfección lo que debía alcanzar, sino el impulso de seguir adelante, aprender de los errores y, sobre todo, escuchar a otros en el camino. El murmuro entre la multitud comenzó a cambiar. Algunos comenzaron a asentir, otros a susurrar. Esa pequeña reacción servía como combustible en su interior, avivando su espíritu. Cuando miró hacia Lucía, encontró un resplandor que mezclaba aliento con fe, un recordatorio de por qué esto importaba tanto. Fue entonces cuando comprendió que, aunque cada paso pareciera inestable, el acto mismo de hablar era un triunfo. Con renovada energía, Javier continuó. Este espacio no es solo nuestras ideas, sino la unión de todos los que soñamos con un futuro mejor. Es un puente hacia los que sienten que su voz no cuenta, y eso es parte del cambio que buscamos. La educación puede y debe ser un lugar de esperanza, un lugar donde el legado de alguien como Andrés viva a través de cada nuevo aprendiz. Sentía que las palabras resonaban no solo en el aire, sino profundamente dentro de sí mismo, reafirmando su propósito. Había algo transformador en el acto de conectar su dolor personal con una causa mayor. Esa conexión abría un camino hacia el perdón que no había anticipado, perdonarse a sí mismo por sentirse débil, por dudar de su capacidad. La tensión en la plaza cambió, se tornó eléctrica. Las preguntas que antes habían utido en su mente como venenosas ahora se transformaron en desafíos que estaba dispuesto a afrontar. La incertidumbre seguía ahí, pero ya no la sentía como un monstruo, sino como una compañera que lo impulsaba a ir más allá, a explorar su potencial. Finalmente, luego de su intervención, Javier sintió que había cambiado. Lo que había iniciado como una búsqueda de validación externa se había convertido en un viaje hacia el interior. La verdadera pregunta ahora no era solo si su propuesta se llevaría a cabo, sino cómo podría realizarse de una manera que honrara a su hijo, a su familia, y a la comunidad que lo rodeaba. Y aquí estoy, José. Soy un hombre común, que busca dejar una huella en el mundo de su hijo. Quizás no tengo todas las respuestas, pero tengo la determinación de explorar cada pregunta que surja, terminó, sintiéndose finalmente en control de su narrativa. Con el final de esa declaración, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La pelea por su futuro ya no era solo contra José o las opiniones de la gente. Era una lucha interna por su valía y su identidad. Sin embargo, en el fondo de su ser, había un nuevo temor. Un y ahora que, se gestaba en su mente. Estaba listo para el siguiente capítulo de este viaje, donde tendría que transformar sus ideas en acciones concretas, y enfrentar una resistencia más allá de las palabras de José. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, notó a Lucía acercándose. Tenía en sus manos un sobre que había recibido de una mujer entre los asistentes. Un susurro de algo importante, una revelación capaz de cambiar su camino radicalmente. Con una expresión entre inquietud y emoción, Lucía extendió el sobre hacia él. ¿Qué secreto le aguardaba? ¿Sería el impulso que necesitaba para continuar, o el recordatorio de que el legado de su hijo estaba más estrechamente ligado a él de lo que había imaginado? Javier sintió como el mundo a su alrededor se ralentizaba mientras sus dedos rozaban la superficie del sobre. La sensación de anticipación se entrelazaba con el latido acelerado de su corazón. Con la mirada fija en Lucía, que lo observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, sintió que el aire se hacía espeso, casi palpable. Cuando finalmente abrió el sobre, sus manos temblorosas desplegaron un documento con un encabezado que le pareció familiar. Certificado de herencia, murmuró para sí mismo. Un sudor frío le recorrió la frente al leer la primera línea. Era un legado, pero no solo de propiedades o bienes. Había una mención a una pequeña suma destinada a un proyecto educativo que Andrés había querido iniciar, una iniciativa que podría dar vida a todo lo que había planeado. El tiempo transcurrió en un continuo estado de asombro, confrontando una vez más la realidad de su pérdida. Andrés te dejó esto, dijo Lucía, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Creyó en ti, en tu capacidad para llevar a cabo su sueño. Las palabras de su nuera llegaron a Javier como un eco distante, a la vez reconfortante y doloroso. La responsabilidad que le caía sobre los hombros ahora se sentía aún más pesada, como una prueba que lo confrontaba en su esencia misma.
Con cada palabra que Lucía pronunciaba, Javier comenzaba a vislumbrar una ruta hacia adelante. La idea de convertir el legado de Andrés en un proyecto tangible no solo le devolvía un sentido de propósito, sino que también planteaba la necesidad de enfrentarse a su propio miedo al fracaso. En su mente, el viejo ¿y ahora qué? Se transformaba en ¿y cómo lo haré? Este dinero puede ser el comienzo, continuó Lucía, su voz entrecortada por la emoción. Es una oportunidad para honrarlo. Hay tanto por hacer. Pero necesitarás más que solo el impulso inicial. Tendrás que rodearte de personas que compartan tu visión, personas que crean en esto tanto como tú. Su mirada lo retó, como si quisiera que abrazara esa nueva realidad. La presión de tener que involucrar a otros lo llevó a una reflexión profunda sobre su papel como líder. Aquí no se trataba solo de materializar un sueño, sino de construir un entorno colaborativo que no solo diera vida a las ideas de Andrés, sino que también permitiera que emergieran nuevas perspectivas. Una mezcla de miedo y emoción lo invadió al pensar en lo que significaba invitar a otros a participar. ¿Estaré a la altura de lo que se espera de mí? Esa pregunta reverberaba en su mente. Se dio cuenta de que nunca podría hacerlo solo. La responsabilidad no solo se trataba de él, requería una colaboración activa, una red de apoyo. Al mirar a Lucía, sintió la fortaleza en su mirada, un recordatorio de que él no estaba solo en esta travesía. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo tenía que buscar personas que escucharan, sino también aquellas que tuvieran la valentía de desafiarlo, de aportarle ideas que lo empujaran hacia nuevos caminos. Sin embargo, la emoción inicial se diluyó ligeramente con la llegada de la realidad. Encontrar aliados en esta búsqueda sería un reto en sí mismo. Tendría que enfrentar la resistencia de aquellos que se aferraban a lo familiar y lo seguro, incluido José. Y en cada paso que diera, tendría que dar cara a su propia inseguridad, a sus dudas anidadas. La atmósfera se tornó más densa a medida que Javier visualizaba el camino por delante, repleto de desafíos que equivalían a enfrentar sus propios fantasmas. ¿Cómo podría dar el primer paso? Era un laberinto de preguntas y aunque la línea de su propósito se aclaraba, las incertidumbres no desaparecían. No obstante, esa chispa de determinación brotó nuevamente en su corazón. Había algo poderoso en reconocer su lucha, en abrazar la vulnerabilidad. Aquí estamos, Lucía. Esto puede ser el comienzo de algo más grande, dijo, asintiendo resoluto. Mientras aquellas palabras salían de su boca, una idea se desplegaba en su mente. Pero necesito conocimiento. Tal vez, haya alguien a quien podamos acudir para obtener orientación. ¿Conoces a alguien que pueda apoyarnos en este proceso? La pregunta quedó flotando en el aire, conduciendo a nuevos horizontes. Ante la expectativa de Lucía, Javier sintió como, una vez más, la brújula de su vida se reajustaba. La búsqueda no solo de un mentor sino de aliados en esta nueva travesía comenzaría pronto. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y cada respuesta adquiría un matiz de decisión. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. ¿Estaba realmente preparado para abrir la puerta a nuevas perspectivas? ¿Y qué ocurriría si los resultados desafiaban el legado que tanto anhelaba honrar? La inquietud mudó a su corazón mientras lucidades insospechadas se dibujaban ante él. ¿Habría realmente encontrado el camino hacia el futuro o solo se había asomado a un nuevo nivel de incertidumbre? El día siguiente amaneció con un peso en el pecho de Javier. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente estaba sumida en sombras que no lograba disipar. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, las ideas brotando como un río desbordado, pero la confusión seguía intacta. Necesitaba claridad, una brújula que lo guiara en esta nueva aventura. Durante el desayuno, el silencio reinó entre él y Lucía. Notó cómo ella lo observaba, quizás buscando una chispa de determinación que se había desvanecido en él. Tenía que hacer algo, dejar de lado sus miedos y comenzar a moverse. En el fondo, sabía que el camino hacia adelante empezaba por tomar decisiones. Finalmente, se armó de valor y levantó la vista. Lucía, su voz sonó más firme de lo que se sentía, tengo que hablar con alguien que sepa de esto. Necesitamos un plan claro, un paso a paso. Cada palabra sonaba más como un compromiso que como una duda. Esa persona puede ayudarnos a darle forma a la idea de Andrés. Lucía asintió con entusiasmo. Conozco a alguien,
un antiguo colega de tu hijo que trabaja en educación. Es un experto en proyectos innovadores. Puedo contactarlo. La emoción en su voz levantó un poco el peso que sentía. La idea de contar con un apoyo profesional era revitalizante. Esa misma tarde, Javier se encontró frente a la pantalla de su ordenador, revisando correos electrónicos mientras esperaba la respuesta de Lucía. Las horas pasaban, pero su mente no cesaba de pensar en cómo podría llevar a cabo el proyecto. El titubeo inicial fue cediendo ante una idea de estrategia. Si iba a liderar un equipo, necesitaba saber cómo comunicar su visión. El instante en que el correo llegó, un impulso de adrenalina recorrió su cuerpo. Lucía había arreglado una reunión con el contacto de Andrés, Felipe. El encuentro estaba fijado para el día siguiente. Al instante, la ansiedad regresó, pero ahora se entremezclaba con la determinación. Esa noche, Javier revisó sus notas. Trataba de construir un esquema con ideas de lo que quería expresar. La complejidad del proyecto lo abrumaba, pero también lo motivaba. Hacer realidad un legado no era simplemente un honor, era una responsabilidad y una declaración de quien deseaba ser. La duda permanente sobre su capacidad de llevar a cabo esta tarea lo asaltaba, sin embargo, ya no quería dejarse vencer. El día de la reunión llegó. Javier se miró al espejo, buscando la confianza que necesitaba. Sabía que confrontarse a Felipe podría ser un gran desafío, pero también entendía que salir de su zona de confort era una de las decisiones más valiosas que podía tomar. Al salir de casa, respiró hondo, sintiendo como la determinación comenzaba a fluir a través de él. Al llegar al café donde se iban a encontrar, lo envolvió el aroma del café recién hecho, un contraste entre la calidez del lugar y el frío de sus manos. Felipe era alguien experimentado, y Javier podía sentir la presión de demostrar que estaba a la altura de la ocasión. Cuando Felipe llegó, el intercambio de saludos fue cordial, pero el aire estaba cargado de incertezas. Javier intentó hilar sus ideas, pero las palabras se trabaron en su garganta. La vulnerabilidad de reconocer sus limitaciones se apoderó de él al exponer la visión de Andrés ante alguien con tanto conocimiento. Sin embargo, Felipe escuchó atentamente. Era un hombre de mirada firme, que irradiaba una energía de compasión y rigor. Lo que tienes es valioso, dijo Felipe tras un silencio incómodo que se extendió entre ambos. Pero necesitas más que solo pasión para transformarlo en acción. Necesitas un plan sólido. Las palabras resonaron en Javier como una campana de advertencia. Si quería avanzar, realmente debía asumir la tarea de construir no solo una idea, sino una estrategia. Poco a poco, esa interacción sembró en Javier la semilla de un nuevo enfoque. Mientras discutían, su mente comenzó a despejarse, delineando los pasos a seguir. Felipe no solo lo empujó a definir el proyecto, sino que le permitió vislumbrar las implicaciones de él mismo como líder. Mientras la conversación avanzaba, Javier comenzó a ver su propio papel como una conexión entre el legado de su hijo y el potencial de muchas vidas. No solo era la acción de construir un proyecto, era la oportunidad de erradicar el temor que había permitido que lo inmovilizara. Necesitas preparar exactamente lo que quieres presentar, le dijo Felipe, arte de mentoría en sus ojos. Javier asintió, la inquietud en su interior mutando en resolución. Al salir del café, el horizonte se extendía ante él de una forma diferente, y así, con cada paso que daba hacia casa, una pregunta comenzaba a formarse en su mente. Si tenía que construir realmente esta iniciativa, ¿qué parte de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar para ponerla en marcha? Mientras lo pensaba, se dio cuenta de que no solo estaba en juego el legado de Andrés, sino su propia transformación. Al llegar, sintió que la historia que estaba a punto de escribir comenzaría a forjarse no solo en torno a lo que Andrés había soñado, sino también en lo que Javier podía llegar a ser. Pero una sombra de duda persistía. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su responsabilidad y el peso de sus propias expectativas? ¿Las decisiones que tomara serían capaces de desafiar las líneas que había trazado en su vida hasta ahora? Mientras esos interrogantes giraban en su mente, se atisbaba una nueva etapa, pronta a revelarle la verdad sobre su propia capacidad para liderar. El amanecer del día siguiente llegó sin aviso, pero Javier ya estaba despierto, inmerso en sus pensamientos. La idea de enfrentarse a Felipe lo había empujado a un nuevo nivel de conciencia sobre su propio potencial. Había dejado que el miedo lo paralizara demasiado tiempo. Ahora, con los consejos de Felipe resonando en su mente,
sentía que cada momento contaba. Mientras se preparaba para el día, la presión por definir su visión se transformó en una especie de adrenalina. Tenía que preparar una presentación concreta y convincente para la próxima reunión con Felipe. Su mente trabajaba a 1000 por hora, olvidando un poco el pasado para enfocarse en el futuro, el cual podía moldear. Se sentó en su escritorio, rodeado de notas y libros que había acumulado sobre planificación y liderazgo. Anotaba con fervor las ideas que surgían. Cada pensamiento era un ladrillo en la construcción de una estrategia real. La tarea era desafiante y había momentos en que la angustia lo invadía, pero se aferraba a la determinación que había comenzado a brotar. Comenzó a transformar su vulnerabilidad en poder. Cada error en una lección. Fue entonces cuando decidió contactar a un par de colegas de Andrés, personas que conocían su estilo y sus aspiraciones. Conversaciones con ellos no solo le ofrecieron nuevas perspectivas, sino que también revelaron aspectos de su hijo que Javier había pasado por alto. Su legado no se trataba únicamente de cumplir sueños ajenos. Andrés había dejado un camino que podía seguir, un mapa que ahora se sentía preparado para explorar. Cada interacción lo hizo más fuerte, y en cada conversación comenzó a vislumbrar las habilidades de liderazgo que nunca había reconocido en sí mismo. Su objetivo de construir un proyecto resonaba cada vez más como un llamado interior, un desafío a su antiguo yo, al que se había acomodado en intervalos de inercia. Javier entendió que debía abordar sus dudas de frente. El proceso se convertiría en un viaje, no solo hacia la realización del legado de su hijo, sino hacia una transformación personal que podía cambiarlo para siempre. Entonces, unas palabras de Lucía volvieron a su mente. Cada paso cuenta, no temas fallar. Esa frase se convirtió en su mantra. Con un profundo respiro, decidió que estaba listo para asumir el riesgo, para trabar las conexiones necesarias que aumentarían sus posibilidades de éxito. A medida que se acercaba el día de la segunda reunión con Felipe, Javier se sintió preparado, aunque ciertos nervios seguían presentes. Había decidido llevar a cabo una presentación proactiva. Había organizado todas sus ideas en un formato claro, desarrollando objetivos a corto y largo plazo. Había aprendido que la estructura era clave, una manera de demostrar no solo su compromiso con el legado, sino también su capacidad para llevar la carga que conllevaba. Al llegar el día de encuentro, Javier se vistió con una camisa bien planchada, consciente de que su imagen también podía proyectar la seriedad de sus intenciones. El café ya lo esperaba, y el bullicio a su alrededor parecía vibrar en sintonía con su propia energía. La decisión que había tomado de enfrentar sus limitaciones se convirtió en un acto de valentía. Cuando Felipe apareció, la tensión en el aire se hizo palpable. Javier sintió cómo la valentía se entrelazaba con el miedo. Tenía que equilibrar sus expectativas, sabiendo que no todo saldría como lo planeaba. Sin embargo, esa certeza había encontrado un eco posible en su interior. Era el momento de conectar su visionario sueño con acciones tangibles. La charla inicial fue cordial, pero Javier se sintió cada vez más seguro a medida que el diálogo avanzaba. Presentó su esquema con claridad, exponiendo no solo hechos, sino también la pasión que ahora lo embargaba. Felipe lo escuchó con atención, depositando en sus ojos una mezcla de interés y aprendizaje. Finalmente, Felipe interrumpió el flujo de ideas. Aprecié mucho tu presentación, Javier. No solo tienes una visión prometedora, sino que estoy comenzando a vislumbrar el líder que podría ser. Javier sintió una oleada de calidez en su interior, pero era consciente de que la autocrítica seguía siendo esencial. Con el encuentro avanzando, la pregunta que lo había incomodado durante días volvió a surgir. ¿Podía realmente transformar su visión en una realidad sostenible sin perderse a sí mismo en el proceso? En el horizonte vislumbraba su propio crecimiento, pero no quería arriesgar su identidad ni las expectativas que había construido a lo largo de los años. Mientras los minutos pasaban, se dio cuenta de que su propia definición de éxito estaba evolucionando, y la historia que quería contar requería un sacrificio que aún no estaba del todo claro. Aquel encuentro podría ser el inicio de un viaje que lo llevaría a un abismo de autoexploración. Necesitamos hablar sobre el siguiente paso, dijo Felipe, sus ojos brillando con un desafío implícito. La pregunta latente de acción se volvió inminente. A través de la incertidumbre, Javier sintió que había una posibilidad real de éxito, pero también comprendió que este nuevo camino podría poner en la balanza todo lo que había creído hasta ahora, y en medio del café, una inquietante revelación serpenteó por su mente. ¿Qué era lo que verdaderamente estaba dispuesto a perder para encontrar su propósito? Las respuestas eran como sombras en su interior, esperando ser interrogadas,
y el momento de la verdad parecía estar a un paso. Javier se encontraba en el umbral de su nueva vida. La reunión con Felipe había sido un punto de inflexión, un llamado contundente a la acción. Con el aliento aún acelerado por los nervios del encuentro, sentía que el tiempo había comenzado a contar. Había comprendido que no se trataba únicamente de plasmar el legado de Andrés en un proyecto educativo, significaba también convertir su propio dolor en progreso. Con cada día que pasaba, Javier fue moldeando su visión. La idea de un espacio colaborativo de aprendizaje se transformaba en una misión clara. Con Lucía a su lado, ambos comenzaron a diseñar los cimientos de lo que querían construir. La conversación se volvía más fluida, y la incertidumbre que antes lo atenazaba comenzaba a disiparse junto a las proyecciones de su familia y amigos. Como era de esperar, el primer paso crucial fue reunir a un grupo de personas apasionadas, dispuestas a arriesgarse para unirse a la causa. Javier visualizaba un equipo diverso, personajes de su comunidad que, aunque temerosos al principio, podrían encontrar un propósito conjunto. Al finalizar cada jornada, las conversaciones en torno a la idea inicial se expandían como un fuego que agita su llama en cada rincón del pueblo. Suspiró, sintiéndose aliviado cuando, tras una serie de llamadas, logró organizar una primera reunión. La plaza fue el escenario elegido, el corazón palpitante del pueblo. Con un puñado de amigos y conocidos dispuestos a participar, se sentó con Lucía a diseñar el encuentro. Hacia el final de la semana, Javier sintió que iba con una fórmula preparada, estaba listo para transmitir lo que había aprendido. Pero no solo quería ser un orador, deseaba encender la chispa de participación y consenso, había aprendido a dar voz a otros, así como lo había hecho Andrés. El día llegó y Javier se sintió una mezcla de nervios y euforia. Durante las primeras interacciones, su voz titubeó, pero a medida que escuchaba a los miembros de su comunidad compartir sus historias e inquietudes, la confianza comenzó a tomar forma. ¿Quién no había sentido el ardor de querer un cambio? La plaza se convirtió en un espacio de libertad, un campo de ideas donde las palabras comenzaban a florecer. Allí, no solo estaban reviviendo la memoria de Andrés, sino construyendo un futuro en el que todos tenían cabida. Finalmente, Javier expuso su propuesta. Queremos crear un lugar donde todos podamos aprender, experimentar y crecer juntos. No se trata solo de un nuevo enfoque educativo, sino de unir nuestros sueños. La claridad de su mensaje resonó en el aire. Los rostros, al principio ansiosos, mostraban ahora un matiz de curiosidad y, tal vez, expectativa. Al final de la reunión, Javier fue abrumado por un sentimiento de satisfacción. Las miradas antes escépticas ahora brotaban una mezcla de esperanza y entusiasmo. Mientras escuchaba a Lucía charlar con algunos asistentes, no pudo evitar sentir como un peso se desvanecía de sus hombros. Había métricas en desarrollo, ideas sobre prácticas que podrían irse incorporando. En aquel instante, se sintió más que un padre comprometido con el legado de su hijo, se convirtió en un líder que estaba dispuesto a dar pasos concretos. Cuando la comunidad comenzó a unirse, la energía colectiva se volvió contagiosa, y el apoyo de Javier creció. El proyecto comenzó a tomar forma, los primeros pasos estaban bien definidos, y él solo podía sentir que había dejado atrás las sombras del miedo paralizante. La comunidad no solo estaba lista para aceptar el cambio, estaban ansiosos por ser parte integral de él. Días más tarde, en una ceremonia que se había organizado para conmemorar a Andrés, Javier tomó la palabra ante todos los presentes. Hoy no honramos únicamente su memoria, sino que hacemos un compromiso para avanzar juntos. La educación que queremos será un reflejo de su sueño, un espacio donde todos tendrán la oportunidad de contribuir. El aplauso ansioso resonó en la plaza, y mientras miraba las almas felicitadoras a su alrededor, sus pensamientos regresaron a los momentos oscuros de luto, el dolor que había pensado que nunca terminaría. Pero ahora, tras la transformación interna, su corazón pulsaba con satisfacción genuina. Había enfrentado sus miedos, había emergido de las sombras, y en su lugar se mantenía una figura empoderada dispuesta a liderar. Finalmente, Javier entendió que el océano de dolor que le había anclado al pasado se había convertido en un recurso valioso. Las barreras que había desafiado lo llevaron a descubrir una confianza sólida, una competencia reconocida en su comunidad, y una posición establecida como un faro de esperanza. ¿Y qué mayor logro personal podía existir que permitir que las enseñanzas de su hijo fueran transmitidas a futuras generaciones?
El ciclo del duelo se había completado y el camino hacia el renacimiento comenzó. Javier no solo había creado un espacio de aprendizaje, había encontrado su propósito y lugar en el legado de su hijo. Este es el momento de demostrar apoyo a historias de superación personal como esta. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan experimentar esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.